Hola, que el Señor te bendiga. Muchas veces la razón de que una persona viva amargada, de que no viva feliz y en paz consigo misma, es por la falta de perdón. Es porque su conciencia no le deja tranquila. Es por eso que hoy quiero enseñar lo que la Biblia dice con respecto al tema y cómo podemos ser libres de esas cadenas. Le voy a dar lectura a la palabra de Dios en Marcos capítulo 11, 25 y 26. Estas son palabras de Jesús. Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La mayoría de las predicaciones que escuchamos son para recordarnos el gran amor que tiene Dios para con nosotros. Nos gusta que cuando nos prediquen nos digan que el Señor nos ama y decimos amén, amén Señor, y nos gozamos y confirmamos su palabra. No cabe duda que el Señor nos ama, pero nos olvidamos que Él también es fuego consumidor, que Él es un Dios justo y celoso de su santidad. También nos gusta escuchar que el Señor es fiel y que Él perdona todos nuestros pecados. Eso también es verdad, pero Él nos perdona si nos humillamos, si reconocemos nuestros pecados y le pedimos perdón de corazón. Sin embargo, muchas veces nos molesta cuando el Señor nos manda que debemos perdonar a los que nos hacen daño, a los que nos ofenden, a los que hablan mal de nosotros, y eso no nos gusta. Y nos molesta aún mucho más cuando el Señor nos manda que debemos ir donde la persona a la que hemos ofendido y pedirle que nos perdone. Nos cuesta vencer nuestro orgullo, nuestro ego, nos cuesta humillarnos y decirle a la persona que hemos ofendido, perdóname por lo que te he dicho, perdóname por lo que te he hecho. ¿Sabía usted que esta es una de las razones por las que Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Cuántas veces hemos pedido en oración a Dios que nos perdone y que nos bendiga? Pero hay odio y hay rencor en nuestro corazón contra alguien, contra un vecino y hasta a veces con un miembro de nuestra propia familia. ¿Usted cree que el Señor nos va a perdonar y nos va a bendecir aunque nos humillemos ante su presencia? Si nosotros aún no hemos perdonado, y si nosotros aún no hemos pedido perdón a quien hemos ofendido, no podemos humillarnos ante la presencia del Señor y pedirle algo si antes no nos humillamos ante aquel hermano, aquella persona a la que hemos ofendido y le pedimos perdón por nuestras ofensas. En Mateo 5, 23 y 24, Jesús dio un mandamiento. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven o presenta tu ofrenda. El Señor nos manda que antes de presentarnos ante su altar, debemos ir donde el hermano que hemos ofendido, donde la persona que hemos ofendido y reconciliarnos con él. Esto es antes de orar, antes de alabar, antes de predicar y antes de adorarle. Porque si no lo hacemos, todo lo que hagamos para agradarle será en vano. Y Dios no nos escuchará. Y lo que hagamos no llegará ante la presencia del Señor como un perfume grato y agradable. Hace muchos años recuerdo que en las iglesias se hacían servicios de reconciliación. Y allí los hermanos confesaban sus ofensas unos a otros y se reconciliaban llorando. Y el Espíritu Santo se manifestaba en gran manera y la iglesia permanecía en comunión. Pero ya no se hace esto. ¿Será que ahora nadie ofende a nadie? ¿Será que ahora en este tiempo será que somos más santos que esos hermanos? ¿Será este el motivo de que en las iglesias en general ya no se manifiesta el Espíritu Santo como lo hacía en esos tiempos pasados? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. En Mateo 18 Jesús nos dio un mandamiento. Dice la palabra de Dios, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. A veces pensamos que basta con perdonar solamente una vez, pero el Señor nos manda a perdonar muchas veces, perdonando cada vez que nos ofendan.
El Señor, aun siendo nosotros sus enemigos, Él perdonó nuestras ofensas y aún así Él nos amó. Y todos los días nos está perdonando, porque todos los días pecamos ante su presencia. Sin embargo, cuando nos humillamos y confesamos nuestros pecados, Él nos vuelve a perdonar, porque Él es fiel. Y como somos sus hijos, Él también nos manda a perdonar y a amar a nuestros enemigos, así como Él también nos perdonó y nos amó. Pero para perdonar debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos negarnos como lo hizo Jesús, negarnos a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestra soberbia, a nuestra altivez. La Biblia en Romanos 12:17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dijo el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de beber. Si tuviera sed, dale de comer, dale de beber. Si tuviera hambre, dale de comer. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Como hijos de Dios, nosotros no debemos pensar en vengarnos de aquel que nos ha ofendido. El Señor dice que la venganza es suya y que Él dará el pago a esa persona. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, la Biblia dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero al aborrecer a nuestro prójimo, al no perdonarle, al no pedirle perdón, estamos demostrando que no le amamos como decimos. Esteban perdonó a los que le estaban apedreando. Jesús perdonó a los que le estaban crucificando. Para entrar a la presencia del Señor, primero debemos perdonar a los que nos han ofendido o pedir perdón a los que nosotros hemos ofendido. Jesús dijo: tened paz unos con los otros. Jesús en su palabra nos manda que tengamos comunión unos con los otros, a que no nos envidiemos unos a otros, que no nos juzguemos unos a otros, que no nos envanezcamos unos a otros, que nos preocupemos unos por los otros, que nos consideremos unos a otros, que no nos quejemos los unos contra los otros, que no nos mintamos los unos a los otros, que no murmuremos los unos de los otros, que nos alentemos los unos a los otros, que nos enseñemos y nos exhortemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros, que no nos irritemos unos a otros, que seamos sumisos unos a otros, que nos soportemos con paciencia los unos a los otros, que confesemos nuestras ofensas unos a otros y que oremos uno por los otros. En Efesios capítulo 3, versículo 32, el Señor dice: sed benignos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y en Colosenses 3, 12 y 13, la Biblia dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando el hijo pródigo volvió a su padre, él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, sí, mis hermanos, cuando hemos ofendido a alguien, ya sea de palabra o de hecho, hemos pecado contra Dios. Pero no solo contra Dios, sino también contra la persona a la que hemos ofendido. Así que no solo basta con pedirle a Dios que nos perdone, sino que también debemos ir y pedirle perdón a la persona a la que hemos ofendido, ya sea de palabra o de hecho. Por esto el Señor nos manda que antes de presentarnos ante su presencia, primero debemos reconciliarnos con la persona que hemos ofendido. Creo que en esto la Iglesia
Los cristianos hemos fallado, porque muchas veces el orgullo, el ego y la soberbia nos impide acercarnos a la persona que hemos ofendido y solo le pedimos perdón a Dios, creyendo que con eso ya hemos cumplido la palabra de Dios. Pero no es así. Estos mandamientos del Señor no son solo para algunos, son para toda la iglesia, para todos los creyentes, para todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. No importa el puesto o cargo que tengas en la iglesia, no importa si eres un líder o el más pequeño de todos los hermanos de la iglesia. Este mandamiento es para todos, porque si tu orgullo no perdonas, si por tu orgullo no perdonas, o por tu ego, por tu soberbia no has pedido perdón a quien has ofendido, el Señor tampoco perdonará tus pecados. Muchas veces nos preguntamos por qué nuestras oraciones no son escuchadas. Mi hermano, examínate y pregúntate a ti mismo, ¿hay alguien a quien he ofendido? ¿Hay alguien a quien he hecho daño? Y que por mi orgullo no me he acercado a pedirle perdón. Hoy es el día en que puedes liberarte de eso que te está estorbando, de eso que impide que tus oraciones lleguen ante la presencia del Señor. Si has ofendido a alguien, llama a esa persona y dile que te perdone. Y si alguien te ha ofendido y te ha hecho daño, a pedirle perdón, es un mal camino. Amén. Si tú eres cristiano y has visto este video, en la descripción del video voy a dejar un enlace para que puedas recibir a Jesús, porque solo Él puede darte la paz que necesitas y el poder para perdonar. Que el Señor te bendiga grandemente. Para mi Señor, honra y gloria, y para mí su misericordia. Amén.